Un gusto estar con ustedes, estar un domingo más y ver cómo el Señor está acá. Simplemente no podemos decir que no, se manifiesta y sabemos que si subimos por un lado, por el lado del Espíritu, pues también debemos hacerlo por el lado de la palabra. En Génesis menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y sobre la faz del abismo. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios, la luz de Dios estaba al mismo nivel que el Espíritu de Dios. Nosotros de igual manera debemos, si subimos por un lado, subir por otro. No podemos tener solo palabra o solo Espíritu. Necesitamos complementar. Y qué bueno que en este lugar abunda su Espíritu y abunda su palabra, por la misericordia y gracia de Dios. Bueno, para empezar a disertar la palabra, entonces pongamos en contexto y sabemos que tenemos una única oportunidad en esta que es nuestra vida, para poner en práctica la palabra de Dios y para poder conocer su nombre. Y Dios pues ha hecho una ruptura en el tiempo y ha establecido, una ruptura en la eternidad, y la ha llamado tiempo. Y entonces en lo temporal, en lo finito, en esto que vemos que es pasajero, Él trae lo eterno y entonces empezarlo a plasmar en nuestras vidas. Y por esta misma dispensación tan corta, tan diminuta que tenemos un solo tiro, por así decirlo, un solo chance de poder hacer la voluntad de Dios y poder llegarle a conocer en experiencia. Para esto pues Dios ha dispuesto entonces de un contexto distinto a lo que es la eternidad. Y por un lado pues para mencionar dos parámetros que son característicos de esta dispensación. Uno, pues Dios dispuso de la maldad. Dios creó la maldad. En Isaías 45 menciona que Él formó la luz, pero Él también crió la maldad o las tinieblas. Entonces Dios hizo esto para que ahora nosotros tengamos una elección, ya no solo una única opción, sino también una contraparte en la cual nosotros también podemos escoger, también podemos decidir, también podemos tener la oportunidad de decir, yo tengo mi libre albedrío y escojo entonces por la luz o por las tinieblas. Dios lo dispuso así, para no obligar a nadie, sino para que nosotros mismos dijéramos, yo quiero seguirlo a Él. Por un lado. Y por otra parte, pues Dios también hizo el mal como tal, no la maldad. Vamos al jardín del Edén, encontramos que en el centro estaban los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la palabra mal en hebreo significa ra, que sabemos que su significado es calamidad, es miseria, es pobreza. Yo podría estar en pobreza o en calamidad y no tener maldad. Yo podría estar santo delante de Dios, cubierto por su sangre, pero afrontando el mal. Son dos cosas totalmente distintas. Y por eso mismo es de que Dios, con esas circunstancias, con esas características, como les mencionaba, con esos parámetros en esta dispensación, entonces Él nos sembró y nos trajo de la eternidad de su vientre, nos trajo de su alma y de su espíritu y nos puso en un cuerpo para que ahora tengamos contacto tanto con lo temporal como con lo eterno. Entonces, ya sembrando estas bases, pues ya Dios al crear al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, para que entonces fuera como un receptor, como un envase, que pudiera recibir su gloria, que pudiera recibir su nombre, que pudiera recibir su palabra. Y lo hizo de esta manera, para que entonces nosotros seamos, por así decirlo, el molde adecuado para representar la imagen y semejanza del Señor Jesucristo y su naturaleza, a través de nosotros, a través de dar a conocer la riqueza de su gracia, a través de dar a conocer los 12 nombres de su gobierno, a través de dar a conocer la experiencia personal, no siendo cartas escritas con carta, sino con el poder del Espíritu Santo para poder hablar de una experiencia viva y una experiencia verdadera. Entonces, Dios haciendo esto, Él quiso dar a conocer su nombre. Y por lo mismo, Él quiso adoptar una deuda consigo mismo de dar a conocer su nombre. Y por esa deuda, Él dijo, voy a establecer entonces un plan, voy a establecer un propósito, voy a establecer entonces los pasos a seguir, voy a abrir un camino, voy a abrir una brecha, voy a abrir un espacio en donde yo pueda entonces darme a conocer a cada uno de nosotros, darme a conocer y poder plasmar, poder implantar, poder transmitir y a darnos esa naturaleza. ¿Sí? Espero no perderlos, pero yo soy callado, pero como me gusta hablar, hablo bastante. Entonces, pero solo es para poner el contexto. Entonces, Dios, para dar a conocer su nombre, Él dio su palabra. Y a través de su palabra, entonces conocemos su nombre. Y cuando conocemos su nombre, vemos que hay más palabra. Y es ese círculo virtuoso por el cual Dios nos lleva, para entonces establecer y cumplir ese plan. Bueno, pero adivinen qué, cuando recibimos la palabra, no solo estamos recibiendo palabra, recibimos muchas cosas que van implícitas en. Entonces, si puedes cambiarla.
Entonces, para empezar la prédica, pues ahí les hice una presentación. No voy a hablar de todos los versículos, pero si ustedes quieren apuntarlos, pues ahí están. Entonces, vámonos a Génesis 26:5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si vemos la porción que dice guardó mi precepto, en el hebreo la palabra precepto significa carga, y es esta palabra que aquí aparece mishmeret. Esa palabra representa una carga que Dios nos impone cuando escuchamos su voz. Antes de la prédica estaban diciendo en el Espíritu que oyen la voz, pero no todos ponen por obra lo que están recibiendo. Y es esto mismo, Abraham oyó la voz del Señor y él lo guardó. La palabra guardar significa en el hebreo shamar. Y esa palabra significa, por así decirlo, cercar, cuidar. Es la misma palabra que se menciona en el jardín del Edén, cuando el hombre y la mujer tenían que guardar el jardín. Es la misma palabra. Y de alguna manera representa tenerlo como tesoro, lo que estoy guardando, lo que estoy cuidando. Pues esta palabra mishmeret significa, como les menciono, carga. Y esa carga es la que viene como una obligación moral a nuestras vidas y una responsabilidad para dar cumplimiento a la palabra que nos está siendo otorgada. Entonces, si yo escucho que no es bueno robar, viene en mí esa carga, esa obligación, es decir, el Señor no le agrada esto, yo lo voy a entregar. Al Señor no le gusta, yo voy a cambiar. Hay una naturaleza que es contraria a mí, pero esta palabra me está trayendo un peso, me está trayendo una obligación, me está trayendo una carga, me está trayendo este deseo que proviene no de mis fuerzas, sino de sus fuerzas. Porque cuando buscamos la palabra, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando buscamos la palabra de Dios, establece su voluntad. Y su voluntad no es nada más que el deseo de su nombre de darse a conocer. Entonces Dios viene y nos pone esa obligación. Ahora, también mencionamos de que hemos recibido tanta palabra, pero la pregunta es, ¿qué las estamos haciendo? ¿La estamos poniendo por obra? ¿La estamos practicando? ¿O es algo, una música bonita que nos deleita los oídos? Pero no es para poner por obra. Entonces debemos pesar nuestro corazón para saber qué está haciendo este peso en nosotros. ¿Sí? Entonces, como mencionaba, la palabra produce una carga y es para obedecer su verdad. Vamos a Primera Reyes 2, 3, 4. Primera de Reyes 2, 3, 4. Vamos a ver, empieza. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Dios está hablando de guardar otra vez la palabra. Pero si vemos en el versículo 4, dice, para que confirme Jehová. Esa palabra confirme, aquí está acá, en el hebreo significa cum, y es exaltar, levantar. Entonces, Dios quiere dar a conocer su nombre, y en Salmo 138:2 dice que el nombre de Dios exalta su palabra. Cuando buscamos su nombre, Dios va a exaltar su palabra en nuestras vidas. Dios la va a levantar, la va a confirmar, la va a establecer una vez más, y Dios va entonces a exaltar entonces lo que es la obra que Él está haciendo en nosotros. Por eso, por ende, viene la prosperidad en todas las cosas. No la prosperidad que entendemos, y ya lo hemos hablado muchas veces, como material, sino la plenitud, la satisfacción de tener una vida, un entorno diario con el Señor, de tener una experiencia que sea por medio de su palabra, y que nos demuestre cómo puede haber placer en medio de cualquier situación, sabiendo que Él es mi fuente de placer, que no dependo de las cosas que vienen de este mundo, sino que tenga o no tenga, voy a levantar mis manos y voy a dar gracias y voy a alabar y voy a decir gracias, Señor. Es una experiencia en mi vida. Vamos a Primera de Juan 3, 21, 22.
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. También otra vez el Señor está volviendo a hablar, pero aquí está diciendo que si cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos. La palabra de Dios dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y es porque también en Santiago menciona, pedís y no recibís porque pedís mal. Pero cuando pedimos en su nombre, sí recibimos, porque estamos en su nombre. Y otra vez se confirma con este mandamiento. Dios vuelve a exaltar su palabra a través de su nombre. Por eso la Biblia dice que oremos en lo secreto y en lo público Dios nos exaltará. Cuando nosotros buscamos el nombre, o si lo podemos ver en el tabernáculo, el altar de oro, y oramos en ese incienso de su nombre, Dios nos va a exaltar después. Pero lo que Dios está haciendo es exaltando su palabra. No busque su exaltación, no busque su nombre, busque el nombre del Señor en su lugar privado y Dios lo va a exaltar, va a confirmar esa palabra nuevamente. Préndase a la palabra entonces para subir en esa exaltación. No busque hacer su propia exaltación, no busque hacer sus planes, mejor busque el nombre del Señor, esa carga que nos impulsa a buscarlo y a que se confirme y se establezca la palabra de Dios. No nuestras palabras, no nuestro nombre. ¿Qué es mejor? ¿Buscar un nombre para mí en este mundo que es temporal y que se va a quemar? ¿O mejor buscar que el nombre de Dios venga sobre mi vida y prenderme a un nombre eterno? No buscar la fama. Si Dios nos expone a que nosotros nos dé a conocer Él, pues gloria a Dios. Vamos a expandir su reino, vamos a darlo a conocer. Pero por otro lado, si Dios no lo hace, no nos peleemos y miremos quién va a ser el primero, quién va a estar aquí, quién lo hizo, quién fue, a quién le aplaudimos. Eso no sirve. Es mejor buscar su nombre en lo privado y ya después Dios hará la obra con su palabra en público y la exaltará. Hace algunas semanas, y lo había compartido en el grupo de jóvenes, yo me gusta leer testimonios de cristianos en otras partes del mundo. Creo que esto nos da un enfoque más claro de saber lo que tenemos, ¿verdad? Y lo que muchos anhelarían tener. Pero en Corea del Norte estaba leyendo que los cristianos, pues ellos, no, es un país de los principales opositores al evangelio. Y muchos cristianos lo que hacen es que las Biblias dice que en la noche las entierran. Y dice que la leen un poquito y la vuelven a enterrar. Y no pueden orar, no pueden hacer nada, entonces solo murmullan nada más. Y dan gracias y lloran en silencio y de ahí vuelven a enterrar la Biblia. Imagínense cómo serían ellos si tuvieran ese acceso a ese nivel de palabra. Y la palabra dice que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Entonces yo no sé qué sorpresa nos vamos a llevar arriba. Pero si aquí lo tenemos gratis, accesible, disponible en el internet, yo creo que es una negligencia parte nuestra no sacarle jugo, no sacarle provecho, no compartirlo con los demás y llevarlo a quienes lo necesitan. ¿Sí? O en otros países, en la India, hay testimonios que es tradición, digamos, por las culturas que tienen de otras religiones, muchas religiones, de que cuando una persona se convierte al cristianismo, pues entonces ya le quitan el apellido, ya no es familiar, hasta lo echan de la colonia. Y la gente no renuncia a su fe, saben lo que tienen, y lo guardan y lo cuidan. Oyeron su voz y lo pusieron en práctica. Bueno, entonces, puedes cambiar. Bueno. Entonces, vimos la palabra esta mishmeret, que aparece en Génesis 26:5. Pero bueno, hay otra palabra que también se usa para carga. Y aquí podemos ir a Jeremías 23:33 al 36. Y no voy a leer todo el capítulo 23, pero sí se los quiero poner en contexto. Entonces, espérenme que tengo. Ya voy. Pues este capítulo 23, lo que está hablando, el Señor está hablando de los pastores falsos. Él está hablando de los que están profetizando en su nombre. Los que están, bueno, no en el nombre del Señor, sino en su propio nombre. Los que están profetizando conforme al deseo de su corazón. Usted lo puede leer en su casa. Pero lo que está hablando aquí es que ellos estaban predicando o buscándose o apoyándose en Baal para profetizar. Pero al momento de profetizar, pues ellos ya decían que era Jehová. Entonces era como busco en otros lados lo que quiero porque Dios no me lo da. Pero ya cuando lo doy, pues lo doy en nombre de Jehová. Eso era lo que hacían estos pastores, estos profetas, perdón. Pues entonces Dios está reprendiendo al pueblo, reprendiendo por estas obras. Y Él mismo está diciendo, o sea, están profetizando en nombre de Baal, no lo están haciendo en nombre mío. Entonces ya cuando vamos a los versículos 33 al 36, el 33 dice, aquí está hablando con Jeremías el Señor, dice, y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo,
¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía y lo dejaré dicho. Solo perdonen, pero esos no eran los versículos que tenía yo. Era unos que dice carga, yo creo que era en el 33. Es que unos que dice carga de Jehová. Si no, bueno, podemos ir al... Es que les quería explicar esta parte porque si no nos vamos a perder, pero tal vez si alguien me lo busca ahí, pero yo creo que aquí los tengo. Vamos a ver. Es 23. Sí, sí estamos ahí, perdón. Va, entonces es el 23:34. Perdón. Dice, y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y su casa. Así iréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de Jehová una le será por profecía. Pues pervertiste las palabras del Dios vivo, de Jehová los ejércitos, Dios nuestro. Ahorita me acordé porque ya me confundí. Es que esa palabra profecía en el hebreo es masá, y eso significa también carga, pero es otro tipo de carga. La primera carga vimos que era una obligación moral, que era una responsabilidad. Esta palabra carga también significa profecía, por eso es traducido de esta forma. Pero también de profecía también significa colocar, también significa establecer. Entonces, el Señor cuando nos da su carga, la palabra, Él también está estableciendo un camino y un plan. Nos está dando esa profecía para que entonces nosotros tengamos, por así decirlo, esa visión de lo que Él quiere y de cuál es su voluntad. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá es de que ustedes quieren profetizar, pero no en mi nombre. Entonces, mirad, esta no es profecía de Jehová, porque están como contradiciendo esta parte. Ahora, ¿por qué estaban diciendo esta parte? Ellos estaban buscando el deseo de su corazón y están confiando en su corazón. La palabra dice que confiar en el corazón es algo engañoso, es traicionero. ¿Quién va a confiar en él? Pero ellos estaban en pos de su corazón. ¿Por qué era esto? Porque tenían una falsa imagen de Dios y estaban profetizando en nombre de Baal. No nos vamos a ir a ese versículo, pero en Oseas 2:6 dice el Señor que les decía, ya no me llamarás esposo ahora, y ya no me llamarás Baalí, que era Señor. No sé si recuerdan esos versículos. Pues la palabra Señor, uno diría, pero si yo le digo Señor a mi Señor, entonces ¿qué tiene de malo? Pero se está refiriendo a un término en relación de un señor déspota, de un tirano, de alguien imponente, de alguien que por así decirlo es un dictador. Y estaban conociendo al Señor, pensaban que Dios era de esta manera, de una imagen incorrecta. Pero Dios dice, me llamarás esposo. Para entonces saber que cuando viene la carga de Jehová, viene con amor, viene llena de verdad, viene llena de esa eternidad fresca, que lo que quiere darnos es lo mejor. Si Él está depositando una carga en su vida, es porque le está dando lo mejor, es porque Él quiere darle lo que Él tiene y cumplir su plan y su propósito en su vida. No mire eso como estos mandamientos, qué aburridos, qué cuadrados. Ay, yo no puedo con este evangelio tan duro, qué duras estas palabras. Yo quiero algo más light, yo quiero algo donde me dejen hacer lo que yo quiero y a la vez también estar bien con el Señor. Es esta mentalidad que es una imagen en nuestro corazón carnal que nos dice que Dios es alguien malo, que Dios solo nos quiere quitar, que Dios no nos quiere dar una vida divertida, sino una vida aburrida, que el Señor nos quiere hacer personas cuadradas que no tengan sentido del humor. Todo lo contrario, Él viene a dar vida en abundancia, Él viene a dar de su paz, Él viene a dar de su amor, Él viene a dar frescura, una vida que antes no teníamos. ¿O cuántos de ustedes no recuerdan cómo era su vida sin el Señor? ¿Cómo era su vida sin esa palabra? ¿Cómo no estar agradecidos nuevamente? ¿Cómo no poder decir, Señor, esposo mío, te querés casar conmigo? ¿Querés una relación matrimonial conmigo? Una unidad perfecta a su naturaleza. ¿Qué le puede aportar usted al Señor si usted es carne, si usted tiene pecado? Pero Él quiere darle su naturaleza para que usted ahora la adopte, para que ahora lo deje conocer a Él. ¿Sí? ¿Ya vieron que sí era ese versículo? Bueno, entonces vamos a Mateo 11:30. Bueno, empecemos desde el 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa palabra carga en los Nuevos Testamentos en hebreo también es masá, pero saben, la busqué en el griego y saben qué significa factura, porque la palabra masá también significa tributo, y lo que cuando Dios nos da la carga de su palabra es para que nosotros le devolvamos la gloria y la honra. Esa carga viene para que nosotros, ya conociendo al Señor, ya teniendo esa experiencia, tenemos ahora un motivo de dar gracias y decir: Señor, ya conocí tu misericordia, ahora la puedo dar a conocer. Ya conocí de tu gracia, ahora la puedo dar a conocer. Ya conocí tus mandamientos, ahora sé que son vida y se los voy a enseñar a los demás y los voy a poner en práctica en mi vida. Esa palabra, lo que el Señor está diciendo aquí cuando dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga, es diciéndole: bueno, ya se cansó por sus propias fuerzas, ok, ahora intente con las mías. Ya se cansó de hacer sus propias obras ásperas, de sus fuerzas finitas, de sus fuerzas que van a perecer. Pruebe con estas fuerzas eternas, a ver si no lo va a hacer. Pruebe con este yugo fácil que Él está llevando a la par nuestra. En aquellos tiempos, pues saben que ponían a dos bueyes, ¿verdad? Los dos con el mismo yugo. Y uno era el maduro y el otro era el joven. Entonces Dios también está llevando la carga con nosotros. Por eso dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque Él ya sabe lo que estamos pasando. Él ya sabe la carga que tenemos. Él no nos va a poner tentación mayor de la que podamos afrontar. Él no nos va a poner en una circunstancia que no podamos salir adelante. Por eso su carga es fácil. Porque no viene con cosas que sean temporales, sino cargado de cosas eternas, para que entonces podamos hacer su voluntad. Para que entonces no fallemos en hacer su voluntad cuando está Él dándonos su carga. Entonces veamos el ejemplo de Jesús. Vamos a Hebreos 5, 8, 10. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús fue perfeccionado, pero si Él ya era Dios, ¿por qué entonces fue perfeccionado? Porque Él, por así decirlo, solo tenía la obediencia con las teorías, pero no con la experiencia. Y entonces Dios, al hacerse hombre, pudo emparejar sus teorías con su experiencia. Vino la palabra, vino la carga del Señor sobre Él para agradar al Padre, para dar a conocer su nombre. ¿Y qué pasó? Dios le dio un nombre sobre todo nombre y lo exaltó y lo puso igual la teoría con las experiencias. No tenemos nada que pensar que Jesús no nos entienda o que no nos comprenda en lo que estemos cargando o en la palabra que Dios nos haya otorgado para vivir, para poner en práctica. Puede ser muchas veces el perdón. El Señor, ¿cuántas veces no nos ha perdonado? Puede ser muchas veces que tenemos que soportar algún familiar, algún trabajo, pasar por una situación difícil. Pero si Dios está mandando su palabra, nosotros podemos permanecer fieles, nosotros podemos permanecer entonces con la voluntad de Dios, sabiendo lo que tenemos que hacer, porque el Señor ya lo ha vivido y fue perfeccionado de tal manera. Entonces tenemos que emparejar lo que sabemos con lo que somos. Por regla general, pues vamos a saber más de lo que somos, pero estamos aquí para practicar, pero estamos aquí para poner por obra. No por algo la palabra Torah significa instrucción, y no por algo pecado significa fallar en blanco. Miren, Dios puede ser papá y lo es, puede ser amigo, puede ser pastor, pero Él también es un instructor. Él también es un como entrenador que nos puede enseñar a llevarnos a niveles de madurez, en donde si fallamos podemos volver a empezar y a tener acceso y perdón por medio de su sangre. Él ya ha sido perfeccionado y eso es lo que quiere pulir en nosotros, que vayamos alcanzando ese mismo nivel entre lo que sé y lo que tengo. Imagínense cuánto sabemos y cómo estará la relación entre lo que sabemos y lo que somos. Creo que deberíamos de ponernos las pilas ya y empezar a practicar más. Y el otro, bueno, vamos a Filipenses 2:8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe? Dios deposita la palabra, ya lo vimos, para dar a conocer su nombre y para que nosotros lo obedezcamos. Esa obediencia es el único lugar que nos va a llevar hasta la muerte.
no nos puede llevar a una vida en este mundo. Pero como dice que todo aquel que perdiera en este mundo su vida la va a salvar. Y todo aquel que la gane la va a perder. Entonces esa obediencia no nos puede llevar a otro lugar, nos lleva a la cruz, nos lleva a la muerte. Si usted está siendo obediente a la palabra, es que antes, hermano, antes me iba bien cuando yo no era cristiano y ahora mire todo lo que me está. Pues porque Dios está llevando esa palabra a su muerte, para que entonces obtenga ese poder de resurrección y ya deje de vivir bajo la misma naturaleza, sino que empiece a cambiar y adoptar una nueva. Entonces no se asombre, no se sorprenda si está ganando enemigos por el evangelio. Si le está cayendo mal a la gente, si está dejando hacer un montón de cosas, asómbrese cuando vea el poder de resurrección en su vida, cuando vea la gloria del Señor en su vida, cuando sienta más pesada la carga y decir, Señor, yo quiero serte fiel. Hay un fuego que me dice que no puedo pecar, hay un fuego que me está empujando a hacer la voluntad del Señor. Sorpréndase por eso, pero por lo demás ya sabemos de que no vamos a ir a otro lado, vamos a ir a la muerte cuando somos obedientes. Ya me dieron control. Bueno, entonces, hemos visto, para hacer un resumen, que no nos perdamos, pues Dios deposita su palabra, entonces esa palabra funciona como una carga, y esa carga nos empuja a conocer su nombre, a buscarlo a Él. Pues, ¿saben qué? Dios sabe cuánta palabra nos está dando. Es como un vendedor que dicen 5 libros, 5 libros, y lo va apuntando. Él sabe cuánta palabra nos ha dado. Y por esa misma palabra, pues entonces Él también nos va a pesar, y nos va a hacer ver, bueno, te di esto, quiero ver qué fue lo que hiciste. Y aquí tenemos un ejemplo, es en Daniel 5. No lo vamos a leer porque también el capítulo es extenso, pero sí los puedo poner en contexto. Pues estaba el hijo de Nabucodonosor, que era Belsasar. Y pues Belsasar estaba en una cena y vio un hombre que él escribía algo a la par del candelero, dice. Cuando fue Belsasar a ver, él se dio cuenta de que era un enigma para él, no lo entendía. Y empezó a desfallecer y decía, ¿quién me dará a entender esto? Y llamó a adivinos, llamó a magos, llamó a caldeos. Y les decía que el que lo lograra, pues lo iba a poner en gran posición en su reino, lo iba a vestir de púrpura, iba a poner un collar de oro en su cuello. Y nadie podía. Entonces después le dijeron, mira, pero hay un patojo chispudo, le dijeron, que se llama Beltasar o Daniel, tráelo, él sí va a poder. Cuando lo trajeron, pues le dijeron lo mismo, de que le iban a vestir de púrpura y poner collares en su cuello. Pero Daniel sí estaba centrado en el Señor, y él dijo, tus ofrendas sean para ti y tus dones para otros, tráeme la escritura, yo la interpretaré. Y él dio la interpretación y él discerniendo sabiamente con el conocimiento, la sabiduría del Señor, él se dio cuenta, a este hombre Dios le dio mucho, pero no lo ha hecho para bien. Y le dijo, igual que tu padre, que le dio la honra y la majestad, y a quien quería ponía, a quien quería quitaba, pero se ensorbeció contra su Dios y no le dio la honra que él merecía. Pues igual has hecho tú, le dijo. Entonces Dios te ha pesado y fue tallado falto. Y esto es la interpretación que dice, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Y ese mismo día Belsasar por la noche murió. Entonces Dios pesó a Belsasar con lo que había dado. Y por eso hago la mención nuevamente y recalcarlo de que somos tan responsables del nivel de palabra que hemos tenido. Cuánta gloria, y es lo que le decía, que Dios nos da esa carga, esa visión para devolverle a Él entonces ahora. Pero cuánto lo estamos haciendo, cuánto lo estamos viviendo. Estamos siendo pesados en una balanza continuamente. Cada día Dios nos está añadiendo más teorías, pero cómo estamos devolviendo nosotros las prácticas, cómo estamos devolviendo en nosotros el poner por obra la palabra, cómo estamos haciendo, ejercitándola, dando como un hábito, que se vuelva un ejercicio diario, en donde yo pueda decir, estoy conociendo esto, lo estoy orando, dando gracias y volviendo a poner por obra. Entonces en el caso de Belsasar, pues fue demasiado tarde. Demos gracias a Dios por otro día más de vida. Hoy usted tiene vida, hoy puede escuchar la palabra, hoy puede ir a pedir perdón después de acá, hoy puede ir a orar en su cuarto más del tiempo que lo hace, hoy puede dejar de pelear y dejar de buscar las contiendas, hoy puede venir a arrepentirse. Imagínese si ayer hubiera sido el último día de su vida, ¿qué sería de hoy? Hubiera limitado su crecimiento. Pero si Dios sigue dando vida, es porque Él sigue dando una oportunidad, es porque aún le faltan experiencias que Dios quiere otorgarle para darse a conocer. Seamos agradecidos con la palabra, seamos agradecidos con lo que tenemos, con lo que estamos viviendo, con el estado en que está su vida. Si está pasando problemas, tribulaciones, pues gloria a Dios, ahí se va a dar a conocer a Él. Él está preparando una cita divina. La palabra predestinados en Hebreos, en Romanos 8, cuando dice que fuimos predestinados, esa palabra es una combinación de dos cosas. Una que menciona estar cercado,
pero la otra significa preparar una cita. Dios lo está restringiendo a ciertas circunstancias y condiciones en su vida para ir preparar esa cita. En medio del placer o en medio del dolor, en medio de dificultades o en medio de cosas buenas, Dios se está dando a conocer, y sea donde sea que usted esté, solo dé gracias, solo ponga por obra la palabra. ¿Qué sería de usted si no, pues, no supiera esto? Pero ya lo sabe, ya lo sabe. Y entonces aquí vemos a este hombre, pues fue su último día y ni modo, pues hasta ahí llegó, hasta acabó la choca. Entonces aquí pues tenemos una ecuación o balanza o igualdad, como usted lo quiera ver. Entonces, el nivel de verdad recibida es igual al nivel de obediencia practicada. Nada más y nada menos. Ay, mira, hermanos, que yo hasta ahorita tengo Biblia, pero el Señor también dice que su eterno poder y deidad, las cosas invisibles de Él, se dan a conocer por medio de lo que vemos, de las cosas visibles. Dios está dando testimonio a través de todo. Y por ejemplo, a mí me ha servido estudiar mucho en lo secular, porque lo único que sigo viendo es a Dios en todo, hasta en fórmulas. Los que han estudiado conmigo en la U saben que hasta en las fórmulas les enseño al Señor. Ahí está Él, ahí está. No tiene excusa. La verdad de Dios está por todos lados. Hasta los científicos hablan de que hay materia oscura, energía oscura, y que el universo se está expandiendo sin ninguna como explicación. Pues adivine qué, es la palabra que el Señor sigue revelando la que está expandiéndose, y hasta los científicos mencionan que sobre esas cosas son sustentadas, o si no estuviera eso se desarmaría el universo. Pues la palabra dice que todo consiste en Él, todo subsiste en Él. Dios por todos lados, a donde quiera que se vaya, ahí va a estar su verdad, y no va a tener excusa entonces de recibir verdad y por ende practicar la verdad. Bueno, entonces podemos extender un poquito la ecuación, ¿verdad? Entonces aquí podríamos decir 2 es 2, 2 es igual a 2 o 2 es igual a 1 más 1, es lo mismo. Entonces aquí estamos hablando que el nivel de verdad recibida va a ser igual a la obediencia que practiqué y también a la obediencia a la palabra que no practiqué, ¿sí? Una parte sí, en esto sí, pues en esto no. Pero Dios tiene remedio. Aquí, ¿cuántos hemos fallado? Pues todos hemos fallado. Todos hemos adquirido por alguna manera la culpa por no practicar la palabra. Pero aquí no viene a ocultar ni a señalar a nadie, sino viene a explicar cuál es la función de la culpa cuando no practicamos su verdad. Entonces, ¿la culpa dónde empezó? En el jardín del Edén. Vámonos al jardín del Edén. Vamos a Génesis 3. Entonces vamos a leer Génesis 3:7. Habla, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre pecó y tuvo muchas consecuencias negativas, y pues vieron que se abrieron los ojos, estaban desnudos. Y lo que hicieron fue entonces hacer esos delantales los delantales con hojas de higuera. Si vamos no vayamos ahí, pero si fuéramos a Efesios 6:14, vemos la descripción de la armadura. Cuando usted ve en el hebreo, en Génesis 3:7, esos delantales que hicieron, pues lo que significa es que están ciñendo con una armadura. Cuando usted va a la armadura del Señor, la primera pieza que menciona es ceñirse los lomos con la verdad. Entonces, cuando Dios manda su verdad, Él lo que está dándonos es dos opciones: o agarramos su verdad y nos va a dar fuerza, nos va a ceñir, o no practicamos su verdad y nos vamos a ceñir en contra de Él. Ese es el origen de la culpa. Entonces yo tengo para escoger. Y miren, aquí es una cosa de la culpa, se maneja mucho en la sociedad en general, porque como el hombre no se la ha entregado a Dios, pues en algún lado tiene que descargarla. Es como una energía que tiene que descargar, y no se ha puesto a pensar que a veces uno le dice al hermano: voy a no saludar. Si vos sos el que no saludas, no hombre, si yo te saludo, no, vos no me dices nada. Entonces todos están en ese tira y encoge, porque esa culpa es una realidad, es como que fuera una materia y algo tengo que hacer con ella. Lo correcto pues es entregársela al Señor, que Él se la lleve y ponernos a cuentas con Él. Pero muchos no lo hacen, muchos ni siquiera ya la sienten. Hay muchos, estamos en la era de la tolerancia, y todos piden tolerancia para cualquier cosa, ser aceptados por lo que sea. Pero básicamente lo que está diciendo es: no me digas qué hacer, no me digas qué está bueno, qué está malo, yo voy a decir. No quieren entregar su culpa y han formado esas grandes armaduras, han formado esas fortalezas en contra de Dios y la sociedad. Pero que Dios nos quite la dureza de corazón para reconocer en dónde hemos sido culpables y entregárselo a Él para ponernos a cuentas.
Entonces, Dios lo que estaba demandando del primer Adán era obediencia, era responsabilidad. Decir, bueno, ya fallaste, va a venir, pongámonos a cuentas. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Pongámonos a cuentas, entregame la culpa. Y miren, la obra de la culpa es muy buena. Porque si no tuviéramos esa culpa, no tendríamos esa relación con Dios de volver a Él y de no solo ponernos a cuenta, sino de mejorar para la próxima y ser instruidos, lo que les mencionaba. Entonces Dios creó la culpa también. No es algo que de la nada surgió cuando ocurrió el pecado, sino que Dios mismo la preparó para que si nosotros fallamos, pues sepamos que hay algo malo acá. Sepamos que en nuestra conciencia va a haber algo que dice que esto no está bien. Y es la culpa llevándonos de regreso a Dios. Así que en vez de echarle la culpa a todos los demás, menos a usted, al gobierno, a las autoridades, al pastor, perdón, pastor, pero es cierto, a cualquier otra cosa, mejor entreguémosela al Señor y seamos responsables, seamos gente responsable, cristianos maduros, cristianos que saben qué hacer cuando algo no está bien. Y bueno, vamos al siempre en Génesis, pero en el 12 y 13, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces venía el hombre y le echaba la culpa a la mujer, fue la mujer que me diste. Y la mujer no, fue la serpiente, solo la serpiente se quedó callada, pero la culpa se la estaban echando al otro. Y decía que cuando vieron la voz de Jehová pasearse, ellos se escondieron. Entonces ya estaban peleando contra Dios y Dios solo venía a ponerse a cuentas, a buscar redención. Entonces seamos conscientes, hermanos, de nuestras faltas. Y si hay condiciones que no nos agradan, pues no busquemos, por así decirlo, esa culpa. Si tenemos esa culpa de echársela a todos los demás, menos a mí, es porque algo yo no he puesto a cuentas con él. Es una realidad, evalúese usted mismo, vaya a su cuarto y póngase a pensar que toda la culpa se lo he hecho a mi esposo, a mi esposa, a mis hermanos, a mis papás. Bueno, entonces algo anda mal. Estamos haciendo lo mismo que están en el jardín del Edén, no hay nada nuevo, es lo mismo. Entonces seamos maduros, seamos objetivos, seamos sabios conforme a la palabra, renovemos nuestro entendimiento para hacer las cosas conforme a la Biblia. Bueno, entonces aquí está la obra de la culpa, ¿verdad? Ya la vimos. Y bueno, el plan de redención del Señor. Dios sabía lo que el hombre estaba pasando, que el hombre tenía iniquidades, que el hombre tenía rebeliones, que el hombre tenía transgresiones, pecados. Entonces pues Dios en el día de la expiación, Él está haciendo una forma o figura de lo que el Señor Jesucristo iba a venir a cumplir y cómo iba a otorgar la remisión a toda esa culpa para que abriera un camino en donde nos pudiéramos poner a cuentas con Él. Y aquí les hace un pequeño dibujito de cómo es que funciona la culpa. Pues en Levítico 16, también lo puede leer en su casa, es un montón. Pero aquí está resumido en un dibujito. Entonces estaba el sumo sacerdote. Y en ese día pues habían dos machos cabríos y uno era suerte para Jehová y el otro era suerte para Azazel. Entonces el que era suerte para Jehová pues se ofrecía en expiación ese día. Y el que era suerte para Azazel, pues entonces venía el sumo sacerdote y ponía las dos manos y confesaba todas las iniquidades, todas las transgresiones y todos los pecados del pueblo de Israel. Y esa palabra Azazel pues está conformado de dos palabras y una de esas palabras es la palabra asaz, que significa fuerza. Entonces esa fuerza, y la otra es también de remisión, la otra palabra. Entonces él venía y el macho cabrío lo empezaban a empujar y que se fuera al desierto acompañado con un hombre. Entonces lo enviaban, confesaban los pecados y pues ese día había perdón. Entonces el pueblo de Israel se afligía. El pueblo de Israel buscaba esa aflicción en su alma para recibir ese perdón que era solo ese día. ¿Sí? Entonces, aquí vemos las dos figuras. El macho cabrío que iba a la expiación es una figura del Cristo crucificado. El Cristo que derramó su sangre, que pagó y recibió el castigo por nuestros pecados, el castigo por nuestras rebeliones, y que tuvo que sufrir y derramar toda su sangre para que entonces hacernos ver y hacernos saber que eso era el lugar que nos correspondía a nosotros, que eso es la paga de no poner por obra su palabra, de no buscar su nombre, de querer rebelarse y oponerse al plan que constantemente Dios con amor y con misericordia está buscando para nuestra vida. Entonces, por así decirlo, un cordero inocente, un cordero sin mancha, un cordero sin pecado, que no tenía nada que ver en este asunto, dijo: yo voy a pagar por ellos.
Y pues ahí está representado muy explícitamente lo que nos corresponde. Pero por otro lado estaba el otro macho cabrío, que era el de Azazel, que representa al Cristo resucitado. Y representa, como le decía esa palabra, Azaz, que significa fuerza, como al tercer día, cuando el Hijo clamó y recibió del Padre el poder de resurrección, y recibió del Padre la gloria no engendrada para salir de la muerte y del infierno, y entonces agarrar e ir con esa fuerza y presentar esa sangre limpia de remisión para llevarse todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones. Y ahora esa es la misma sangre que viene, y cuando usted la clama para ponerse a cuentas por Él, que viene y se lleva la culpa, que viene y se lleva la falta, que viene y dice: si tu pecado fuere como la grana, como blanca nieve, será emblanquecido. Esa misma fuerza es la que viene a limpiarnos para que nosotros pongamos por obra nuevamente. A la próxima, bueno, ya fallaste, va, levántate, seguí adelante, poné por obra la palabra, no te canses, seguí practicando. Y si volviste a fallar, volvete a levantar, está esa sangre limpia. Ahora, ¿saben por qué muchos cristianos siguen viviendo con culpa? Siguen viviendo condenados, siguen viviendo con ese hábito que les decía, echarle la culpa a todos los demás. Porque no hemos alabado suficiente su sangre. Y hoy la alabanza está en la canción de su sangre, pero yo creo que es tiempo de exaltar su sangre, la obra que ha hecho en nuestra vida, lo limpio que nos deja, lo limpio que nos hace la propiciación, hace la expiación, hace la salvación en nuestras vidas, hace la sustitución en nuestras vidas por medio de su sangre. Creo que tenemos mucho que aprender acerca de la sangre del Señor Jesús. Y es a través de su sangre, entonces, cómo Él quita la culpa, cómo la remueve. Esa palabra, como les menciono, remisión, aquí está, significa alejar, llevar lejos, desaparecer. Así se va nuestra culpa. Entonces Dios nos hace un llamado hoy, como les decía, a ser responsables. Si tenemos culpa, pues ir con el Señor y ponernos a cuentas y empezar a practicar más la verdad. Si no le gusta esa culpa, pues entonces empieza a poner por obra la verdad. Empieza a saber que la culpa solo está haciendo su labor de hacer saber que hay algo malo en nosotros y que tenemos que corregir. Dios no está condenando a nadie acá. Si usted ya es salvo, usted no está siendo condenado. La palabra en Juan 3:16 al 18 habla que la condenación es porque yo amo más las tinieblas y por eso no quiero creer. No está diciendo que Dios está condenando, sino que dice que el que no cree ya ha sido condenado porque amó más las tinieblas que la luz. Dios no está viniendo a condenar, Dios no está buscando culpables, Él solo está haciendo saber que si siente culpa uno, Dios nos va a levantar, entonces con su sangre, Dios nos va a dar la remisión, Dios nos va a dar la limpieza. Y si Dios no está buscando condenar a nadie, ni buscar culpables, ¿quiénes somos nosotros para entonces hacerlos con nuestros hermanos? Por eso dice la palabra que si ustedes perdonan, serán perdonados. Creciendo entonces por el ejemplo del Hijo, de saber cómo Él nos perdona, pues nos toca graduarnos y dar un pasito adelante y empezar a ver para ponernos por obra en este lugar y decir: yo quiero ser un macho cabrío, Señor, como tú, para perdonar a mis hermanos, para perdonar las ofensas, para yo entonces entregárselas al Señor, esa carga. Sí, Él me hizo malo, Él me hizo algo malo, Él me ofendió, Él me hizo eso, vaya, tiene razón, pero ¿qué hizo usted con Jesús? Lo mismo, defraudar y romper su verdad, romper esas tablas de verdad, pero el Señor vino y dijo: hay perdón, hay remisión, hay una oportunidad más para poner por obra la palabra, para poner por obra su verdad. Entonces no solo se trata de ver lo que el Señor hace por nosotros, sino se trata también de empezar nosotros a hacerlo, de empezar a graduarnos y empezar a poner por práctica esos mismos principios morales, pero ahora nos toca con nuestro prójimo, con el que no es nada fácil, ¿verdad? Con aquel hermanito complicado, con aquel hermanito que como alega, siempre me echa la culpa, usted dice, pero con ese hermanito es donde yo puedo empezar a poner por obra entonces, ser un macho cabrío y llevar al Señor esas ofensas y decir: Señor, te las entrego, yo perdono, perdónalo, Señor, Él no sabe lo que hace. Es a ese nivel, ¿sí? Y bueno, la última parte, pues aquí estamos viendo acerca de cómo el Señor está dando su verdad, fluyendo con su palabra en nosotros. Pero eso al final es para que nosotros entendamos su plan, entendamos su propósito. Y entonces vayámonos encaminando a buscar el reposo del Señor. Esa culpa que sentimos, y todo tenemos que irlo entregando. Y cierto, pues seremos pecadores hasta el último día de nuestras vidas. Pero es muy distinto un pecador independiente a un pecador que depende del Señor completamente. Y esa sangre y ese sacrificio nos hace saber cómo el Señor nos busca de tal manera que nos dice que podemos depender de Él.
que podemos confiar en Él, de que Él va a hacer su obra, de que Él va a cumplir su plan. Él no está entregando esa carga solo por darnos la carga, sino nos está entregando la carga de su palabra para hacernos saber también que Él tiene el control y que la obra que Él empezó la perfeccionará y la va a confirmar en el día del Señor Jesucristo. Así que vamos a Hebreos 4, 7, 11. Versículo 7 dice: otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué es lo que habíamos hablado? Que Dios da la palabra para que demos nosotros el mismo nivel de obediencia. Y aquí está hablando que los que no pusieron por obra la palabra y no quisieron obedecer, pues Dios no lo dejó entrar en ese reposo. Porque Dios no cesaba de sus obras ni ellos de las mismas. Hablamos del Señor Jesús que decía: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para que nosotros dejáramos nuestras obras y aprendiéramos de Él, que es manso y humilde de corazón. Hablamos también antes de la prédica de que muchos habían oído su voz, pero el corazón no estaba poniendo por obra. Dios está confirmando hoy lo que se está hablando, para que sea tiempo de arrepentimiento, para que sea tiempo de afligir nuestras almas y de buscar entonces ese perdón y ponernos a cuentas por Él, de que lo que sabemos es momento de ya empezar a obrarlo, de empezar a darlo a conocer. Cuántas almas están desfalleciendo y Dios nos quiere usar, pero no vamos a poder hacerlo si no somos un testimonio vivo, si no somos una experiencia real con el Señor, si porque no ya dejamos de ser apariencia y nos hacemos responsables delante de Dios, para ponernos a cuenta y saber que hay culpa, pero que hay perdón, para hacer saber de que hemos fallado, pero que hay una remisión que la va a alejar y la va a desaparecer, para hacer saber que hay cosas donde estamos hechos faltos, pero para eso está el Señor como instructor, dándonos su ley, para que podamos poner por obra esos principios morales y entrar entonces en ese reposo, en donde las obras ya no son las mías, sino son las de Dios. Y Dios deja de contender conmigo porque yo todo el tiempo estoy buscando su reconciliación, la que Él me ofrece. Pablo decía: os ruego en el nombre de Jesucristo, reconciliaos con el Señor. Esa misma reconciliación es la que tenemos que buscar entonces, para no ir por nuestro camino, para ir por su camino. Hablamos de que esa palabra carga también es como una profecía que nos dicta que tenemos que ir por acá o por allá, y no vayas para allá, sígueme a mí. Cuando seguimos esa palabra, entonces esa carga, entonces estamos buscando hacer las obras del Señor, entrar en su reposo. Ya no depender de mis fuerzas, ya no depender de mis energías, de mis planes, de mis propósitos, de lo que yo quiero hacer, sino de lo que Él tiene preparado, de cosas mejores y más excelentes, de cosas eternas, y buscar esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No buscar este mundo, no buscar estos planes, no buscar esto que va a pasar, que se va a quemar, que se va a destruir. ¿De qué me sirve si lo que tengo hoy mañana ya no lo voy a tener? Mejor busco esa palabra, esa porción eterna, que ni una jota ni una tilde van a pasar, sino que esa palabra va a permanecer. Esa palabra no se va a ir a ningún lado. Esa palabra, si la atesoró en su corazón, ahí va a estar y va a ser guardada para que nos exalte en la resurrección, para que nos exalte en el rapto, para que nos exalte en el milenio, para que nos exalte por las edades eternas, para que nos siga exaltando en la humildad del Señor Jesucristo. A eso sí es bueno aferrarse, a eso sí es bueno venir y poner en práctica entonces, invertir el tiempo, comprar la verdad y no venderla, y tener esa disposición de tener esa relación continua con el Señor. Y el último versículo, vamos a Isaías 55, 10, 11. Habla: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que envía, para que la envíe. La palabra de Dios, estamos viendo que trae el propósito de Dios implícito en ella. Es una propiedad de la palabra, buscar su propósito.
Y es el tiempo en donde nosotros tenemos la oportunidad, como mencionaba al principio, de poner por obra su palabra, de conocer su nombre a través de las experiencias y de la palabra que Él nos da. Y Dios va a hacer que su palabra nunca regrese vacía. Por eso dice que en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Dios habrá completado su obra, pero ¿por qué hacerlo del lado del dolor? ¿Pero por qué buscarlo de esa forma? Si hoy tenemos la oportunidad, no solo de ser salvos y crecer, ya no contienda más con el Señor. Si Dios lo está confrontando hoy, pues póngase a cuentas con Él. Lo que decía, Dios no está condenando, Dios no está buscando culpables, sino simplemente buscar hijos que quieran madurar, hijos que quieran crecer, que ya no quieran seguir en lo mismo, que ya no quieran pasar hace como 20 años que cuando se convirtieron y están en lo mismo. Dios está confrontando a su pueblo a que crezca. Dios lo confirmó del lado del Espíritu y ahora lo está haciendo del lado de la palabra. Creo que es tiempo, hermanos. Sammy, no se pueden pasar, ¿qué les habéis? Entonces vamos a orar y vamos a buscar esa aflicción de nuestra alma delante del Señor, ponernos a cuentas. Qué agradecidos deberíamos estar con lo que hemos recibido. Y es algo de temblar. ¿Cuánto no hemos recibido en su palabra? Y si Dios está otorgando esas palabras porque tiene un propósito fuerte con nosotros, con cada uno de ustedes, no se menosprecie. Si tal vez tu identidad no estaba marcada en el Señor, pues hoy viene la sangre a limpiarlo. Si tal vez tu identidad no estaba marcada, pues la palabra lo va a empujar a que cumpla sus obras y su propósito. Entonces, vamos a empezar a orar, y con músicos y música, pero oremos. Señor Jesús, gracias por la palabra que nos has dado hoy. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu alabanza, Señor, que podemos darte. Que por todo lo que nos has dado a conocer, Señor, por tus experiencias. Gracias, Señor Jesús, porque has sido fiel, has sido bueno con nosotros. Nos has dado vida. Nos has dado, Señor, el conocimiento suficiente, Señor, para decir que eres justo, que eres... nuestro corazón, ese deseo, Señor, de volver a ti, Señor Jesús. Si has visto, Señor, en nosotros que hay culpa, si has visto, Señor, que no hemos sido obedientes, pues hoy te pedimos misericordia, Señor. Hoy te pedimos tu favor, Señor, para obtener perdón, para buscar un nuevo nivel de gratitud, un nuevo nivel de arrepentimiento, Señor. Que seamos firmes, Señor, en lo que creemos y en lo que hacemos. Que seamos firmes en lo que aprendemos y en lo que ponemos por obra, Señor Jesús. Te damos gracias porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, sino que tenemos una nueva oportunidad, sino que nos has dado, Señor, más palabras, Señor, nos has dado más carga, Señor Jesús, para que ahora seamos hijos fieles, que podamos crecer y madurar, Señor, que obtengamos, Señor, esa humildad necesaria para recibir tu instrucción, para recibir tu corrección, para recibir, Señor, la palabra que redarguye, que nos alinea al propósito tuyo, que nos alinea al propósito eterno, Señor Jesús. Que quitemos los ojos de lo temporal, que quitemos los ojos de lo finito, Señor, que quitemos nuestros deseos, Señor, de este mundo y los pongamos en las alturas contigo, Señor Jesús. Que los pongamos en los lugares altos, Señor, en donde podamos anhelar más de tu sangre, más de tu espíritu, más de tu palabra, más, Señor, de lo que tienes de tu naturaleza, de tu fruto. Que nuestro anhelo sea ser hijos fieles, Señor. Que hoy busquemos, Señor, agradarte. Que reconozcamos que eres nuestro papá y que como papá nos corriges, que como papá nos buscas, Señor, para que nos pongamos a cuenta, Señor. Te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y te pido, Señor, que como congregación también busquemos, Señor, la unidad para expandir tu reino. Que como congregación, Señor, busquemos dar a conocer lo que sabemos, Señor. Dar a conocer esta palabra, este camino crucificado. Dar a conocer, Señor Jesús, tu nombre en el país y en las naciones a donde la quieras llevar a través de nosotros. Gracias por tomarnos, Señor, para hacer tu obra. Que no fallemos. Que venga tu gloria y tu sangre, Señor, para que no fallemos, Señor Jesús, y hagamos tu voluntad. Vamos a alabar su nombre por su sangre. Gracias, Jesús. En esencia,
culpa es el resultado de la diferencia que hay entre la palabra que conocemos y la práctica. Si usted tiene culpa, tráigala a la sangre del Señor Jesucristo. Culpa también es ese servidor fiel que Dios puso aquí adentro para conducirnos a la sangre. ¿Y por qué es tan importante ir a la sangre? Porque ahí está el poder de reconciliación y el poder de resurrección, esperando a que lleguemos para llevarnos más arriba con Dios. Amén. Así es que antes de cantar, solo cerremos nuestros ojos. Si necesita pasar al altar y hacer negocios con Dios, hágalo. Pero si tiene culpa en algún punto, hágale caso y traiga eso y póngalo bajo la sangre. Póngalo bajo la sangre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, gracias. Te doy gracias porque veo la gran diferencia que hay entre lo que sé y lo que hago. Bendito Señor. Ahora, Señor, gracias porque ahora entiendo, esa culpa tú la generas para que yo la traiga a ti, Señor, la ponga bajo tu sangre. Gracias por tu sangre, Señor Jesús. En otras palabras, culpa es el resultado de estarnos quedando cortos en algún punto. Amén. Quedarnos cortos es lo que la genera, es lo que la produce. Gracias, Señor. Pero la gracia y misericordia de Dios hace que sea producida la culpa para traernos a Cristo. Él hizo un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Él se entregó de manera completa a nosotros y su sangre es perfecta y completa y todo lo que necesitamos para que nuestra culpa quede expiada o cubierta. Gracias, Jesús. No puedo creer que solo 10 personas estén respondiendo a este llamado. Todos somos culpables en algún punto. Todos sabemos mejor y no estamos obrando a la altura de lo que sabemos. Respondamos, hagamos caso. Aquí está la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Eso es lo que necesitamos. Esa es nuestra victoria. Su preciosa sangre, su preciosa sangre. Gracias, Jesús, por tu sangre. Ahora, Señor, gracias por la culpa que nos trae a tu sangre, Señor. Venimos a depositar todo aquello en lo que nos estamos quedando cortos. Venimos a depositarlo delante de tu altar, Señor, para que tu sangre nos cubra, Señor, para que tu sangre nos cubra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu preciosa sangre. Y gracias por la culpa que genera el estarnos quedando cortos, Señor. Gracias. Gracias, Señor Dios, por la manera perfecta como trabajas para atraernos, para restaurarnos y reconciliarnos y levantarnos aún más alto en ti, Señor. Así es que aquí estoy, aquí está mi culpa, Señor. Aquí estoy, Señor, hecho mano de tu sangre. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre. Nada quedó incompleto en la cruz del Calvario. Ahí tenemos toda la sangre que necesitamos para llegar a donde queremos, si tan solo dejamos que la culpa nos traiga a la sangre, para echar más mano de la sangre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Esta cosa es real, esta cosa va en serio. Jesús no estaba jugando cuando colgó de la cruz del Calvario, dando su vida y su sangre por nosotros. Y no estaba jugando cuando nos salvó y nos puso en este camino. Amén. Hagamos caso, respondamos. Gracias, Señor. Nuestra eternidad depende de las elecciones que hagamos hoy en el tiempo. Gracias, Señor Jesús. Límpianos pues con tu preciosa sangre, Señor. Lávanos con tu sangre, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora levantemos un poquito más la voz. Clamemos al Señor. Clamemos al Señor. El mensaje fue muy claro. Gracias, Jesús. Clamemos al Señor. Señor Jesús, gracias por tu sangre. Gracias por tu preciosa sangre. Gracias, Jesús. A lo mejor alguien dirá: pero yo ya soy salvo. La sangre de Jesucristo me limpió de pecados el día de mi salvación. Sí,
cierto, pero usted todavía tiene un viejo hombre, usted todavía tiene una mente carnal que no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, que lo hace pecar a diario, sino intencionalmente, pues por ignorancia. Todos necesitamos la sangre del Señor Jesucristo para el resto del camino, no nada más para el paso inicial. Gracias, Jesús, por tu sangre, maravillosa sangre. Ahora ven y límpianos, ven y límpianos, ven y límpiame a mí, Señor. Ven y límpiame a mí, ven y límpiame a mí. Y danos una visión más completa, un entendimiento más completo de tu sangre, su esencia, su naturaleza, su poder. Señor, te lo rogamos. Ayúdanos a graduarnos del atrio, Señor Padre. Ayúdanos, Señor, a graduarnos y a subir al lugar santo, a subir al lugar santísimo, en nuestra experiencia, en nuestro entendimiento, en nuestra relación contigo. Ayúdanos a dejar de ser niños espirituales. Ayúdanos a graduarnos a jóvenes y a adultos espirituales, Señor, poniendo por obra, practicando, creyendo y obedeciendo, Señor, tus caminos, Señor Dios Santo. Bendito, Señor. Gracias, Jesús. Gracias.